Mi nombre es Juan Camilo Gómez Aguirre y hoy hablaremos de endocitosis. La endocitosis es un proceso celular en el cual la célula absorbe moléculas grandes, partículas sólidas o incluso otras células, mediante la formación de vesículas a partir de la membrana celular. Estas vesículas se forman a través de la invaginación de la membrana y luego se fusionan con orgánulos celulares para liberar su contenido. La endocitosis es fundamental para la captación de nutrientes, la eliminación de desechos y la comunicación entre células. Ahora bien, en este modelo escala podremos encontrar diferentes tipos de endocitosis, como lo es la fagocitosis, que es un tipo de endocitosis en el cual las células especializadas como los macrófagos y los neutrófilos ingieren partículas sólidas como bacterias, restos celulares o partículas extrañas. Ahora bien, en nuestro modelo escala podremos encontrar una partícula sólida que ingresa por los pseudópodos de la membrana, que es ingerido por un fagosoma. Por otro lado, tenemos la pinocitosis. Es otro tipo de endocitosis en el cual la célula ingiere gotas de líquido y pequeñas moléculas disueltas en él. A diferencia de la fagocitosis, que ingiere partículas sólidas, la pinocitosis se enfoca en la absorción del líquido. Durante este proceso, la membrana celular forma pequeñas invaginaciones que contienen el líquido y las moléculas disueltas, las cuales luego se incorporan a la célula en forma de vesículas. Este mecanismo es importante para la captación de nutrientes y la regulación de sustancias en el ambiente extracelular. Como podremos ver en nuestro modelo escala, podemos ver que entra el líquido con solutos disueltos dentro de él a través de la membrana y entrando al citoplasma con ayuda de las vesículas. Y para finalizar, tenemos la endocitosis mediada por receptores. Es un proceso altamente específico en el que las células pueden tomar selectivamente moléculas específicas del ambiente extracelular. Esto se logra a través de la interacción de las moléculas a ser absorbidas con receptores específicos en la superficie celular. Una vez que estas moléculas se unen a los receptores, se forma una vesícula recubierta que se introduce en la célula y libera su contenido en su interior. Este mecanismo es fundamental para la regulación de nutrientes, la captación de hormonas y la eliminación de factores de crecimiento. Ahora bien, en nuestro modelo escala podremos ver los receptores, en este caso de color verde, que solamente están seleccionando los solutos del espacio extracelular de color naranja. Gracias a estos receptores es como la célula lleva los solutos del medio extracelular al medio intracelular. ¿Se han preguntado alguna vez cómo hacen las moléculas grandes para ingresar y salir de las células? Las macromoléculas, como lo son las proteínas, los polisacáridos y los ácidos nucleicos, son demasiado grandes y tienen demasiada carga o polaridad para que atraviesen la membrana biológica. Las células tienen la capacidad de transportar sustancias o partículas en masa. Pueden mover grandes cantidades de partículas o de sustancias o grandes cantidades más pequeñas en un solo proceso. La endocitosis. Para definir la endocitosis es un término general para un grupo de procesos que llevan moléculas pequeñas, macromoléculas, incluso pequeñas células desde el exterior hasta el interior de la célula eucariota. Endo significa interno y existen tres tipos de endocitosis: la fagocitosis, pinocitosis y la endocitosis mediana por receptores. En los tres, la membrana plasmática se invagina, es decir,
Se pliega hacia adentro alrededor de la sustancia del medio y forma un pequeño hueco o bolsillo. El hueco se profundiza formando una vesícula, la cual se separa la membrana plasmática y migra con el contenido hacia el interior de la célula. Este proceso requiere energía en forma de ATP. En la fagocitosis, la célula come literalmente. Se introducen sólidos grandes como células enteras, moléculas de gran tamaño o restos celulares dentro de la célula eucariótica. La unión de las partículas a uno de los receptores sobre la superficie de la célula fagocítica, es decir, la célula que está comiendo, desencadena la extensión de pseudópodos, que son como unos brazos que se prolongan desde el citoplasma gracias a los microfilamentos de actina del citoesqueleto. Estos brazos o pseudópodos rodean la partícula y terminan fusionando su membrana al lado para formar una gran vesícula intracelular llamada fagosoma. Esto puede ocurrir en varios lados de la membrana. Una vez que el fagosoma está en el citoplasma, comienza la integración del mismo. El fagosoma se fusiona con los lisosomas primarios, formando un facolisosoma o lisosomas secundarios. La ingestión por fagocitosis tiene múltiples funciones dependiendo del tipo de célula. Por ejemplo, las amebas emplean la fagocitosis para capturar partículas alimenticias como bacterias y protozoos. En los animales pluricelulares emplean papeles principales como la defensa de microorganismos invasores y eliminar células viejas o dañadas de un cuerpo. En los mamíferos, la fagocitosis de microorganismos es la función principal de 3 tipos de glóbulos blancos sanguíneos macrófagos: neutrófilos y células dendríficas. Estas células desempeñan un papel importante en los sistemas de defensa del organismo, eliminando los microorganismos de tejidos infectados. Los microorganismos que pueden causar algún tipo de daño o células que están moribundas o envejecidas pueden eliminarse por mecanismos dependientes e independientes del oxígeno. En los mecanismos independientes de oxígeno, los lisosomas, al tener un pH muy ácido, incluso de 4, activan enzimas hidrolasas como las proteasas, nucleasas, glucosidasas y lipasas, que los destruirán. Los mecanismos dependientes de oxígeno incluyen la participación de los radicales libres de oxígeno o ROIs, generados por sistemas de enzimas NADPH oxidasa al transformar el oxígeno molecular en anión superóxido. El anión superóxido puede reducirse a radicales hidroxilo o peróxido de hidrógeno, ambos agentes oxidantes con gran capacidad microbicida. Luego, al unirse con el lisosoma y formar el fabulisosoma, la actividad conjunta de los ROIs y los componentes lisosomales son la causa de la muerte de los microorganismos ingeridos en la pinocitosis. La célula bebé literalmente se presenta en muchos tipos de células y ocurre continuamente, ya que la célula toma muestra una y otra vez del líquido circundante para obtener todos los nutrientes y demás moléculas presentes. Además, sirve para que las grasas que son insolubles pasen del intestino al torrente sanguíneo. Las células que llevan a cabo la pinocitosis presentan una región especializada en la membrana plasmática que está recubierta por una proteína de revestimiento llamada clatrina, que se ensambla en una estructura tipo cesta formada por clatrina que distorsiona la membrana formando fosas invaginadas que se desprenden de la membrana para dar lugar a las vesículas, llamadas vesículas pinocíticas, y estas son más pequeñas que los fagosomas que se forman en la fagocitosis. El proceso lleva pequeñas sustancias disueltas o líquidos al interior de la célula. Una vez que se encuentra en el interior de la célula, la clatrina se desprende de la vesícula y el pinosoma se fusiona con el lisosoma para dar lugar a la digestión. Al igual que la fagocitosis, la pinocitosis es relativamente inespecífica respecto a lo que ingresa a la célula. La endocitosis, mediada por receptores,
es una forma de endocitosis que se utiliza para capturar determinadas macromoléculas específicas del ambiente celular. Como primera medida, las macromoléculas que van a ser introducidas se unen a receptores específicos de la superficie celular, concentrándose en regiones especializadas de la membrana plasmática recubierta por clatrinas. Luego, los receptores se unen a unas proteínas adaptadoras del citosol, las cuales a su vez se unen a la clatrina en la cara de la membrana que se encuentran en el citosol. La clatrina se ensambla en una estructura tipo cesta formada por más clatrinas y distorsiona la membrana formando fosas invaginadas que se desprenden de la membrana para dar lugar a la vesícula recubierta de clatrina. Una vez que ingresa la vesícula al interior de la célula, esta pierde su cobertura de clatrina y se fusiona con el endosoma temprano, en el cual su contenido ordena para seguir dos caminos. Por un lado puede ser reciclado en la membrana plasmática o por otro lado puede ser transportado a los lisosomas. Las moléculas para reciclaje se digieren hacia el endosoma de reciclaje y transmiten nuevamente hacia la membrana plasmática. En cambio, las moléculas destinadas para su desintegración son transportadas a cuerpos multivesiculares y posteriormente al endosoma tardío y lisosomas tardíos. La endocitosis mediana por receptores es especialmente utilizada por las células animales para captar colesterol. Además, permite a las células absorber grandes cantidades de moléculas que son relativamente escasas, es decir, tienen baja cantidad de concentración en el líquido extracelular. La endocitosis es un proceso esencial en las células, ya que permite la ingestión de moléculas grandes, partículas y líquidos extracelulares a través de diversos mecanismos como la fagocitosis, pilocitosis y endocitosis mediada por receptores. Las células pueden incorporar nutrientes, eliminar desechos y regular la señalización celular. Este proceso es vital para la supervivencia y el funcionamiento celular y su difusión está relacionado con diversas enfermedades.